El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debían muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú haber tenido compasión con tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria. Si el día de ayer el tema de la liturgia de la palabra era la corrección fraterna, ustedes lo recuerdan muy bien, incluso el Señor nos daba un método para corregir a nuestro hermano cuando nos ofende o cuando ofendemos. Decía primero, habla con él. Segundo, trae 2 testigos. Tercero, habla con toda la humanidad, con toda la comunidad. Si no se corrige, pues entonces apártate de él. Pero decíamos que apartarse de él no era como ignorarlo, abandonarlo a su suerte, sino guardar una distancia, pero también acompañarlo con la oración. Y por eso el Señor Jesús ayer terminaba el Evangelio diciendo: cuando 2 o 3 se reúnen en un lugar para pedirle al Padre por alguna cosa, por cualquier cosa, Dios se lo concederá. Incluso nosotros terminamos diciendo ayer que así de efectiva es la oración en la comunidad. Y que por esa razón en todas las misas y en todo el mundo siempre hay intenciones para la misa, por el eterno descanso, por la enfermedad de una persona, por el éxito de un trabajo, por un proyecto, etcétera. ¿Por qué? Porque la oración hecha en comunidad es una oración que es efectiva. Si Dios no me lo concede a mí lo que le pido, porque mi fe es muy pobre, pues por la fe de todos los que oran por ese mismo proyecto mío, me lo va a conceder. Si es la voluntad de Dios, porque de pronto alguien
puede decir, tanto que he suplicado yo por mis enfermos, cómo le pedí a Dios que me sanara a mi papá, a mi hermano, a mi tío, lo que sea, y no me lo sanó, más bien se murió. Pero es que cuando nosotros le pedimos al Señor, tenemos también que pedirle si es su voluntad. Y hoy el tema es el tema del perdón de las ofensas. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano cuando peque contra mí? Le pregunta Pedro a Jesús. Y él mismo se da la respuesta. Y créame que es una respuesta generosa. ¿Hasta 7? Entonces, la propuesta de Pedro es muy generosa. Tengo que perdonarle 7 veces. Pero Jesús va mucho más allá. Le dice, no solamente 7. Te digo 70 veces 7. ¿Y esto qué significa? Pues 7 en la Biblia es siempre. Es plenitud. Siempre. En otras palabras, el Señor no encerró el perdón en un número determinado, sino que dio a entender que hay que perdonar constantemente, continuamente y siempre. Y por eso nos presenta la parábola. La parábola está un poco exagerada si la leemos, ¿verdad?, detenidamente. Pero la parábola está exagerada, pero Jesús lo dice a propósito, para sacar de ahí una enseñanza. La deuda perdonada al primer empleado es una deuda exageradísima, yo diría impagable. Imagínese usted, si un talento equivalía a 6,000 denarios y un denario era el jornal diario de un trabajador, la deuda que éste tenía eran 10,000 talentos, como quien dice, difícilmente de pagar. Pero la que él no perdonó a su compañero era pequeñísima. Y entonces, ¿esto qué significa? Significa, queridos hijos, que el perdón que Dios concede a todos, es mayor. Si nosotros nos ponemos a sacar cuenta, ¿cuánto me ha perdonado el Señor? Desde que yo tengo uso de razón, ¿cuánto he pecado y cuánto me ha perdonado? Y me ha perdonado de todo. Es mayor la deuda. Es mayor el perdón de Dios que muchas veces la mezquindad de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nos cuesta perdonar ofensas. Y a veces ofensas que son insignificantes. A veces hay personas que dejan de hablarle a la otra porque se sienten ofendidas, porque quizás la otra persona no le contestó un saludo. Cositas así. Pueden ser cosas graves también. Pero Dios nos ha perdonado cosas mayores. Y además, cuando uno otorga el perdón a la otra persona, no es porque la otra persona se lo merezca. No te perdono porque no te lo mereces. ¿Qué tal si Dios nos dijera a nosotros eso? No te perdono porque no te lo mereces. No. Uno no perdona a los demás porque lo merecen, sino porque Dios me perdona a mí. Esa es la clave. Lo propio de Dios es perdonar. Entonces, lo mismo debemos de hacer todos nosotros los seguidores de Jesús. Por lo tanto, en este evangelio es claro el aviso. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Este es el nuevo estilo de vida de Jesús. Un estilo de vida demasiado exigente. Yo diría que este estilo de vida que propone el Señor Jesús es más exigente que los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. De verdad, queridos hermanos, ¿ustedes creen que la propuesta de Pedro tan generosa no sería suficiente?
¿No es demasiado ya perdonar 7 veces? Y no será exagerado lo de eso de 70 veces 7. No estaremos favoreciendo que reincida el ofensor. Si le perdona una vez, va a ser lo mismo otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y siempre tengo que estarle perdonando. ¿Y dónde queda la justicia? Pero Jesús nos dice que sus seguidores deben perdonar como él que murió perdonando a sus verdugos. Pedro, el de la pregunta de hoy, experimentó en su propia persona cómo Jesús le perdonó su pecado. ¿Cuál era el pecado de Pedro? Negarlo 3 veces. Preguntémonos, partiendo de esta palabra, ¿seríamos capaces nosotros de perdonar esas pequeñas cositas? Sobre todo cuando suceden en la convivencia familiar. Yo creo que ahora que estamos viviendo juntos en la casa y trabajando desde la casa, es más fácil, es más difícil la convivencia que cuando el padre y la madre salían a trabajar a la oficina. Y como que hay más rencillas, hay más problemas. ¿Por qué? Porque hay que estar pendiente de todo, ¿verdad? Pero podríamos perdonar esas pequeñas rencillas con los que viven con nosotros. Por ejemplo, los esposos que se perdonen algún fallo. 1 fallo, 2 fallos, 3 fallos, 4 fallos. Los padres que no saben olvidar un mal que pasó de su hijo o de una hija. Los amigos que pasan por alto elegantemente una mala pasada de algún amigo. Incluso perdonar quizás algún religioso o un sacerdote que no le atendió cuando usted le buscó, que le dijo alguna palabra grosera o que hizo cualquier otra cosa que no va con su vocación sacerdotal. ¿Podemos perdonar todo eso? Bueno, cada quien se responde, y recordar que cuando rezamos el Padre Nuestro, el Señor nos enseñó a decir: perdónanos como nosotros perdonamos. En el Sermón de la Montaña nos dijo lo de ir reconciliándonos con el hermano antes de llevar la ofrenda al altar y de saludar también al que nos saluda. Solamente para finalizar, recordar las palabras del Señor. Miserable, le dice en la parábola, cuando me suplicaste te perdoné toda aquella deuda. ¿No era tu deber también tener compasión con tu compañero como yo la tuve de ti? Y termina diciendo el Evangelio: y su señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara con toda su deuda. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial si no perdona de corazón cada uno a su hermano. Recordemos, hermanos, por grande que sea el perjurio o la ofensa que nos hagan, más nos ha perdonado Dios a nosotros. Que así sea.